Bienvenidos a la escuela Esencia. Hoy vamos a tener la clase 7. ¿Cómo se llama la clase 7? Nuevos nuestros valores. Ujú. El reino de Dios tiene valores, principios y valores que rigen la vida de los que decidimos vivir como se vive en el reino, sí, hacer las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo. Entonces, hoy vamos a ver qué es el reino, pero basado en qué principios y qué valores son los que todo hijo de Dios deberíamos de vivir en el día a día si queremos estar viviendo el reino. Vamos a por ahí. Bien, nuestra visión está basada en valores centrales del reino de Dios. Eso es lo que tienes que escribir ahí, valores centrales. La visión nos facilita establecer su propósito aquí en la tierra para las personas. Nos enfocamos en el valor de los que no conocen todavía al Señor, por eso predicamos y plantamos. También nos enfocamos en la gente de la iglesia, por eso la pastoreamos y la preparamos, valorando a las personas que están desarrollándose en su identidad y propósito en Dios. Es fundamental para nosotros como iglesia vivir desde estos valores centrales en Dios. Estos valores son las convicciones que forman en nuestras vidas, que se forman en nuestras vidas guiando nuestras decisiones diarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos conocimos, Ujú, ella valoraba unas cosas y yo valoraba otras. Y tú también, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, tú valoras unas cosas y pues los demás valoran otras. ¿Y en dónde es que está el conflicto cuando no se ponen de acuerdo en qué van a valorar ujú, en una casa, en una empresa? Si el jefe valora unas cosas y los trabajadores valoran otras, esa empresa no va a ir bien porque ujú, cada uno va a tirar por su lado. Entonces, claro. cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos que empezar a darle valor a lo que es importante para Dios. Ujú, ¿Sí? Entonces, si nosotros fuéramos una iglesia que solo predicamos, pero no preparamos a nadie, solo predicamos, predicamos, ujú, predicamos, predicamos, entonces estamos dejando de lado la gran comisión que es ir y hacer discípulos. Entonces, eh, si hay que predicar, sí, es un valor, pero también hay que preparar discípulos que formen a otros discípulos. ¿Sí? Entonces, también es un valor. Y para que todos estemos en comunión como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, pues tenemos que darle el valor que tiene a cada cosa. ujú, Esta escuela, mucha gente no valora prepararse como un discípulo. ¿Sí? Si estuviera estudiando medicina, pues sí que iría a clases todos los días para poder ser doctor. Si estaría, pues, con el deseo de ser abogado, sí que tendría que ir a clases todos los días para ser abogado. Pero mucha gente quiere ser un buen discípulo, quiere vivir de acorde a la palabra de Dios, pero no va a clases. Y le cuesta hacer una clase de estas a la semana. ujú, Pero entendemos que Dios valora cuando nosotros buscamos meditar en su palabra de día y de noche. Él nos invita a que valoremos el pasar tiempo, invirtamos tiempo estudiando la palabra, porque ¿cómo pues vamos a practicar la palabra si no la conocemos? ¿Cómo ujú, vamos a predicar si no sabemos qué partes de la palabra, qué partes de la Biblia son las que Dios quiere que yo ponga en práctica en mi manera de vivir? ¿Sí? ujú, Entonces, valorar lo que Dios valora, no lo que el pastor valora, no lo que la pastora valora, sino que Cristo murió y él hizo énfasis en que él prefería pasar tiempo con los enfermos que con los sanos. Entonces digo, si para Jesús es importante pasar tiempo con los perdidos, no con los que ya fueron encontrados, pues no voy a valorar solo el tiempo que tengo el domingo en la iglesia o el día del encuentro, voy a también valorar el tiempo para ir allá donde están los perdidos, los que no han conocido a Cristo. ¿Sí? Entonces, valorar lo que Jesús valora es lo que nos lleva a ser la iglesia por la que Jesús murió. ujú.
Bien, vamos al punto A. Dice, somos una iglesia apostólica con una visión global con la perspectiva del Padre. Uno, somos enviados para traer una transformación cultural del reino de Dios a nuestro mundo, a nuestro entorno, a nuestras ciudades. La visión son los rieles sobre los cuales avanzamos en vivir el propósito de Dios de ir y hacer discípulos a las naciones, como comentaba el pastor ahora. Mateo 28, 19 y 20. Dos, nuestra visión es bíblica porque se enfoca en la gente, que es la prioridad de Dios. B, los valores centrales en nuestra iglesia y nuestra visión. Uno, la transformación cultural. Es un valor interno del reino que trae cambios radicales. Radicales significa de raíz, no cambios como un maquillaje, ¿no? Externo, fachada, sino cambios de adentro, de raíz, en las vidas personales y en nuestro entorno. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eso es lo que deberían decir de nosotros. La transformación viene por reconocer y vivir desde la unión que tenemos con el Padre, con su Espíritu y con su palabra. Primera de Corintios 6:17 dice, en cambio el que se une al Señor formará con él un solo ser en la esfera del Espíritu. B, la transformación personal transfiere la influencia del reino a su medio. Eso es lo que pasa cuando tú eres transformado. Cuando tu vida es transformada, tú transfieres esa influencia a tu entorno. Tú cambias los ambientes. C, la transformación cultural tiene que afectar todos los aspectos de nuestra sociedad, la familia, el gobierno, la religión, la educación, la comunicación, la economía, las artes, los deportes, todas las esferas de la sociedad. Dos, otro valor central, honrar al Señor dando la preeminencia en nuestras vidas como verdaderos adoradores. Juan 4, 23 y 24 dice, de ahora en adelante, adorar al Padre no será una cuestión de estar en el lugar correcto, sino con un corazón recto. Porque Dios es espíritu y anhela tener adoradores sinceros que lo adoren en el ámbito del espíritu y en la verdad. A. La honra verdadera hacia el Señor nos lleva a vivir la plenitud que Él ha provisto para nosotros. B, honrar al Señor es reflejado en mi estilo de vida y mis prioridades. La honra al Señor que yo tengo se refleja en mi manera de vivir, en mi agenda y en lo que yo pongo como prioridad. C, honrar al Señor me lleva a tener una unión saludable con mi familia espiritual, que es la iglesia. Y D, honrar al Señor me lleva a vivir en bienestar pleno. Salmos 112. ¿Quieres comentar algo? Bueno, la honra en sí, recuerden que valorar es honrar. Y cosas que yo he tenido que aprender a honrar es eh, a llegar temprano, el día que es el día del encuentro, La celebración. llegar temprano antes de que la gente llegue, es honrar ese tiempo que voy a pues dejar que sea el Espíritu Santo el que ministre a las personas a través de mi vida. Pero pues un acto de honra es yo llegar y ver que esté limpio, que esté ordenado, que huela bien, que el baño esté en condiciones para que la gente entre, que estén las bienvenidas preparadas. Entonces, el día de la celebración igual. La celebración empieza a las 11 y mucha gente llega a las 11:15, 11:30, ¿sí? Yo en algún momento no recuerdo nunca haber llegado tarde, ¿sí? Porque para mí era importante llegar antes y saludar a cada persona que llegue, ¿sí? Si ustedes Mm, tal vez no han visto esa parte de mí, cuando yo era servidor en la iglesia, en casa de Dios, eh, llegar antes y pararme en la puerta, darle la bienvenida a cada persona y resolver las dudas que cada persona lleva, es importante honrar ese momento sí. porque la gente desde antes que empiece la celebración ya decidió si quiere volver o no quiere volver. Ujú.
y si yo pues no honro ese momento, llego tarde, pues llego a interrumpir. Y peor si me pongo a saludar ya cuando la alabanza empezó, cuando la prédica empezó, y yo estoy Claro. hablando en los pasillos, estoy tomándome un café, estoy Deshonrando. deshonrando todo lo que se ha preparado, Sí. no estoy valorando, no estoy Mm, honrando ese momento, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de honrar, pero creo que Dios es un Dios de detalles, mm, y cuando tú y yo no somos capaces de honrar en los detalles, va a ser mucho más difícil que podamos honrar en las cosas grandes, claro. ¿sí? Entonces, Dios es detallista, Dios es minucioso, y yo... Eso es mi oración todos los días. Señor, dame ojos para ver lo que tú quieres hacer crecer, porque yo quiero que cuentes conmigo para estar ahí Mm, y estar pendiente, estar atento a cualquier palabra, cualquier mensaje, cualquier frase. Dios te habla a través de todo lo que pasa a tu alrededor, ¿sí? mm, Entonces, honrar esa la atención, de tú estar atento siempre que hables con mm, alguien, estar atento a ver qué es lo que Dios te dice a través de esa persona. Eso también es honrar la presencia de Dios, y muchas veces nosotros pedimos ayuda para educar a nuestros hijos, pero nuestros hijos nunca nos han visto a nosotros honrar la presencia de Dios. Y yo pienso que si tus hijos o mis hijos nos ven a nosotros, sus padres, teniendo ese respeto, esa honra, porque Dios siempre nos ve, cada vez que hablamos, cada vez que hacemos, Dios nos está viendo, y que tengan conciencia nuestros hijos que aunque nosotros no estemos un día, Dios los está viendo en el colegio, Dios los está viendo cuando andan de excursión, cuando andan en la casa de algún amigo, cuando están visitando a los abuelitos, Dios los ve siempre. Entonces, vamos a poder modelarles la honra a la presencia de Dios, ¿sí? Pero si ellos no nos ven a nosotros honrando y nos ven siendo como alguien que no le importa que Dios esté presente, pues después no nos quejemos de que nuestros hijos no honran mm, eh, a sus autoridades, ¿sí? Entonces, honrar es un valor fundamental. ¿Sí? ujú, Un hijo que no honra, nuestro Padre no le honrará, ¿sí? Pero si tú y yo estamos ujú, honrando a Dios, honrando a la gente, honrando su presencia, honrando la palabra, honrando el tiempo de oración, mucha gente cuando se pone a orar se sale, se va al baño, se va a tomar agua, mm, se va sí. y no honran un momento en que estamos hablando con Dios. Mm. Entonces, yo te invito. No es un momento de hacer pausa, descanso para irse a hacer otra cosa, es un tiempo de orar. Entonces, no caigamos en deshonra, ¿sí? Porque la presencia de Dios solo está presente cuando hay corazones que honran su Ujú, presencia, ¿sí? sí. Entonces, si tú y yo queremos ser protagonistas y no solo espectadores de lo que Dios va a hacer en Reus, en Tarragona, en Barcelona, pues más vale que nos vea honrando todo lo que Él está haciendo en la gente a través de nosotros, Ujú. ¿sí? Así que Bien, vamos seguimos. al 3. El ambiente del reino de Dios es un valor fundamental, ¿sí? Facilita su manifestación. Lo que decía él, el hecho de llegar antes a un encuentro, a una celebración, eh, es porque a veces la gente, a ver, la gente que llega, digamos, más tarde, normalmente viene a recibir, pero cuando yo ya he recibido, ya he tenido yo un encuentro con el Señor, mm, en vez de ponerme cómodo, yo tengo que pasar a ponerme el sombrero de, vale, yo aquí estoy recibiendo los domingos y el día del encuentro, pero si hay algo que yo ya he recibido, yo también tengo que ir a dar. Y cuando uno llega temprano, está facilitando y está cooperando para crear un ambiente del reino en ese lugar que facilite que el que va a llegar por primera, segunda, tercera vez, que no ha tenido todavía un encuentro con el Señor, nosotros estamos facilitando el ambiente para que lo tengan. Yo también, como él decía, yo también cuando servía en la alabanza llegaba 2 horas antes, a veces 3 horas antes, ensayábamos muy temprano. Pero ya cuando no estaba en la alabanza, igualmente, aunque no me tocaba servir públicamente, porque servía en otras áreas que no eran públicas, yo llegaba por lo menos 1 hora antes a la celebración y yo me despertaba, agarraba el tren 1 hora antes de la hora de la celebración. ¿Por qué? Porque yo entendía la importancia de poder estar en ese lugar antes de que empezara la celebración. Primero,
porque me hacía bien a mí compartir con mis hermanos que no los vi en toda la semana o que solo los vi un ratito en el encuentro. Y segundo, porque hay gente que está pasando la fatal, que va a llegar ese día y necesita un abrazo, necesita una mirada, necesita una sonrisa, necesita una palabra que yo le puedo dar, ¿sí? Porque a veces el pastor no se la va a dar porque hay un montón de gente. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Mateo 6:10. El ambiente del cielo abarca muchas cosas y entre ellas están un ambiente de fe, Marcos 6:5-6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? Nosotros estamos juntos, o sea, el hecho de reunirnos, de estar en comunidad, es porque juntos generamos un ambiente. Por eso yo tengo que cuidar de mi ambiente personal, que sea un ambiente de fe, para que cuando nos juntemos ese ambiente de fe se multiplique. Dos, un ambiente de expectativa. Yo tengo que cuidar ese ambiente de expectativa primeramente en mí, para que cuando nos reunamos ese ambiente sea más fuerte de expectativa. Lucas Si tú llegas a la celebración, al encuentro sin expectativa, va a crear un ambiente pesado, adivina cómo te vas a ir de regreso a tu casa, igual o peor. sin nada. La expectativa la ponemos nosotros. El Señor me va a hablar algo, el Señor me va a revelar algo hoy, el Señor me va Ujú, a mostrar qué decisión debo tomar, el Señor sabe que necesito encontrar respuestas, el sí, Señor sabe, y yo estaré atento todo este momento a lo ujú, que Él hable a mi sí, corazón. Entonces, cuando yo voy con expectativa, el Señor te va a hablar, tenlo sí. por seguro. Yo veo la expectativa que es como cuando uno viene con expectativa, pongamos que Él es el que va a hablar ese día, ¿no? Él es la persona que Dios puso para que hable ese día, para que comparta la palabra. Si yo vengo sin expectativa, yo tengo una cuerda aquí que tira de su lengua, ¿no? Y de su lengua sale lo que Dios tiene para mí ese día. Si yo vengo sin expectativa, yo no tiro de su lengua. Y Él va a decir, mm, Él va a sentir que hay un ambiente pesado para empezar y va a sentir que es difícil fluir, porque el ambiente de falta de expectativa es muy desagradable y se siente. Pero si yo ese día vengo a escucharlo a Él con expectativa, adivinen qué, lo que Dios tenía para mí, yo estoy haciendo así, estoy jalando y Dios se va a encargar de que eso que yo necesito salga por su boca. Sí. Entonces, ahí es donde es importante reconocer a los dones que Dios Sí. te ha dado, a los pastores que Dios te ha dado, es dejar de verlos como personas normales que son, Ujú, somos, y empezar a ver como, es a través de ellos que Dios me da palabra, me da dirección, me da. ujú. Entonces, es honrar que Es si honrar. Dios te ha dado un pastor, mm, y ojo, Dios te habla a través de prédicas que uno ve en YouTube y todo, También te habla a través de es, pastores. no, no vengo a poner no vengo a discutir que Dios te pueda hablar a través, ¿sí? Ujú, Pero un pastor, yo puedo decir, tal persona es mi pastor, cuando esa persona sabe mi nombre, cuando esa persona ora por mí, cuando esa persona me tiene en una lista y cada semana él cuando va a intimidad, ora al Padre por mí, ¿sí? Entonces, ujú, esa persona es mi pastor. Y esa persona pues está intercediendo delante de Dios por mi vida. Entonces yo tengo que tener esa expectativa que es esa persona en la que Dios me ha dado como pastor. ujú. Dios va a hablar a mi vida a través de la prédica, a través de Sí. una conversación, a través de un café, a través de un viaje con esa persona. Dios, miren cuántos viajes he hecho yo con personas en mi coche y cuando se bajan dicen, wow, gracias, gracias porque hoy escuché lo que necesitaba escuchar para tomar decisiones, ¿sí? Y uno, pues yo honestamente en algún momento me sentía orgulloso por eso, ¿sí? Porque qué rico que Dios te use para responder las oraciones de otra gente, pero después entendí de que no todos serán, no todos serán no todos me verán como su pastora. Habrán unos que solo necesitaban un consejo, necesitaban una palabra y luego van a continuar y Dios les dará otro pastor.
pero qué rico haber sido usado por Dios para Ujú, una decisión importante en sus vidas, ¿sí? Entonces, reconoce quién es la voz de Dios en tu vida. ujú. Siempre va a llegar a través de un pastor que está orando por ti, intercediendo por ti, por tu familia, para que Ujú. te vaya bien y para que prosperes en tu alma y en todas las demás áreas de tu vida. Entonces en el B dice Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Eso es expectativa. C, un ambiente de unión. Cuando yo lo trabajo dentro de mí, cuando yo estoy bien unido con Cristo, en un mismo sentir con Él, yo no voy a tener problemas de división con mi hermano. ¿Sí? Estar en su misión como iglesia, su misión como iglesia. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuatro, otro de nuestros valores centrales es que somos el mover de Dios. Somos responsables de ser embajadores del ministerio de la reconciliación, que es lo que el Padre ya ha provisto a través de Cristo. No esperamos a que Dios haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. Dios no trae un avivamiento. La Biblia dice, aviva tú el fuego del don de Dios en tu vida, ¿sí? No que Dios te va a avivar. Efesios 1:3, primera de Pedro 1:3, segunda de Corintios 5:18 al 21. B, somos responsables de dejar un legado a las generaciones futuras para que nuestro techo sea su suelo. Deberíamos dejar esta generación mejor que como la encontramos y cultivar en la generación que viene hombres y mujeres de Dios, aun que alcancen aún más que nosotros. C, somos responsables, anota bien subrayado, responsables de vivir el gobierno del Padre donde todo incrementa. Isaías 9:7 dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí habla de Jesús, de Cristo. 5, siguiente valor central, ser enseñables, dejarnos cuidar, dejarnos enseñar, dejarnos instruir, no estar a la defensiva cuando me quieren enseñar algo. Vivir con un corazón humilde para ser instruido en las verdades presentes. Segunda de Pedro 1:12. Ser enseñable es ser humilde en una actitud de ir renovando el entendimiento. Yo no puedo estar eh, rebotándole a mis líderes lo que me tratan de enseñar y pretender crecer. ¿Sí? Ser enseñable es dejarse corregir e instruir y nos permite conectarnos con Dios, con su palabra y con nuestros dones. 6. Y una cosa, muchas veces nosotros sí sabemos ver a un hijo que no es enseñable, ¿sí? Es que mi hijo no se deja corregir, mi hijo no se deja instruir, mi hijo no es enseñable, es rebelde. Sí lo vemos en ellos, pero la pregunta, ¿ellos nos ven a nosotros ser un papá o una mamá enseñable? ¿Con Dios? Si ellos nos ven a nosotros que somos enseñables, significa que ellos nos van a ver reconocer en público, la mira, yo hasta hoy había hecho esto de esta manera y en la palabra de Dios dice que no es así, que hay que hacerlo de esta otra. Ah, pues a partir de hoy lo voy a hacer así. Eso es ser enseñable. Ujú, Ellos me están viendo que yo soy capaz de corregir la manera en que venía haciendo algo, entonces para ellos será fácil también ser enseñable. ujú, Pero no pretendamos que ellos sean enseñables si nosotros, como padres, me gustó mucho un post que republicó mi esposa el otro día. Dice, educar a nuestros hijos empieza por educar a los padres. Entonces, ser enseñable como hijo requiere que ese hijo haya visto a sus papás ser ujú. enseñables. Y si mis hijos a mí no me ven
que soy enseñable, que yo voy de chulo, que pienso que ya me lo sé todo, pues ellos tampoco van a recibir corrección. Sí, entonces eso también se modela. Siguiente. Y el último, 6, valor central, un servicio de excelencia, no un servicio solamente, un servicio de excelencia hacia Dios, hacia la iglesia y hacia nuestro prójimo. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo tengo que estar donde Dios está haciendo algo y me quiere a mí de cómplice. No puedo estar Dios queriendo hacer algo en Reus y yo en otra onda, o en Tarragona, o en Barcelona y yo en otra onda. Ah, el servicio nos lleva a la grandeza. Y es la manera del reino, Mateo 20:25 al 28. Más allá de grandeza, como no sé cómo te la puedes imaginar, la grandeza de que tú seas grande, es el sentido de propósito con el que tú empiezas a vivir y es ese sentido todo el tiempo dentro de ti de que estás contribuyendo a algo que es más grande que tú, ¿sí? Estás De hecho, cooperando. de hecho, para mí la grandeza de un ser humano es en qué tan útil está siendo su existencia para los demás. Ujú, Sí, entonces tú eres útil para que mucha gente viva un poquito mejor, tú eres alguien grande y ujú, eres muy feliz, ¿sí? Entonces, ujú. tu felicidad y mi felicidad no depende de cuánto lleguemos a tener, sino de a cuántas personas estamos impactando en sus corazones con lo que tú y yo hacemos en el día a día, ¿sí? Sí. Así que grandeza significa trascender, que tú y yo vivamos de una manera que lo que hacemos impacte a otras personas positivamente. Sí. Ve, un hijo comprometido a servir se convierte en una persona de influencia que lidera bien con su ejemplo, ¿sí? Y C, valorar los intereses de Dios se demuestra involucrándose en sus negocios, en sus propósitos aquí en la tierra. Así es como yo demuestro que valoro lo que a Dios le interesa o lo que Dios valora. Es metiéndome en sus negocios, ¿sí? Entonces, repasando los valores que tenemos nosotros como iglesia, número uno es la transformación cultural. Ujú, Tú y yo estamos aquí para transformar la cultura y no establecer una cultura guatemalteca, española, colombiana, brasileña, argentina, sino que establecer la cultura del reino, que ujú, hagamos las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo, ¿sí? Número dos, honrar al Señor en todo lo que hacemos. Honrarlo con nuestro tiempo, honrarlo con nuestra vida, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar. Todo en nuestra vida debería ser un acto de honra para reconocer que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Honrar eso. Tres, el ambiente del reino. Facilitar, no estorbar para que el reino se establezca, ¿sí? Tú y yo facilitamos el ambiente del reino. Cuatro, ser el mover de Dios y no estar orando para que Dios se mueva, sino que tú y yo seamos las manos, los pies, la boca, los ojos, la nariz de Dios y que Él pueda provocar su mover a través de nosotros. Porque nosotros cuando Él nos dice que vayamos y perdonemos a alguien, lo perdonamos. Cuando ujú, Él nos dice vayan y compartan su comida con esta persona, la compartimos. Cuando Él dice vaya y ayuda a esta persona a buscar trabajo, vamos y ayudamos. Entonces, Dios se mueve a través de personas dispuestas a moverse por Él. ¿Sí? Eh, ujú. cinco, ser enseñable, no creer que ya te lo sabes todo y aceptar la corrección. Sí, porque la palabra de Dios dice que nos instruye, nos corrige, nos redarguye y nos instruye por el camino correcto, ¿sí? Y seis, el servicio. Mucha gente está acostumbrada a que le sirvan. Yo voy a un restaurante, quiero que me sirvan. Yo voy a una iglesia, quiero que me sirvan. Yo voy al estadio, quiero que me sirvan. Yo voy a la escuela, quiero que me sirvan. Pues todo lo que hacemos para Dios tiene que ver con dejar de esperar que nos sirvan y ponerme yo y decir, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva?
¿En qué puedo servir a mi vecino? ¿En qué puedo servir a mi compañero en el trabajo? ¿En qué puedo servir en mi casa? ¿En qué puedo servir en mi iglesia? Sí, cualquiera dice que quiera ser el grande en el reino de Dios, que empiece sirviendo a los demás. Así es como nosotros vamos a provocar el Mm. mover de Dios en una ciudad. Es por gente que dejó de esperar que le sirvan y gente que empezó a servir usando sus talentos, ¿sí? Así que, si quieres, inclina tu rostro y vamos a dar gracias por estos valores que nos dan dirección, nos dan propósito, nos dan trascendencia, ¿sí? Y papito, gracias te damos, gracias Espíritu Santo, porque hoy nos has puesto, Señor, como parte del cuerpo de Cristo aquí en Reus, Tarragona, en Barcelona. Gracias, Señor, porque hemos tenido personas que nos han instruido y nos han capacitado para poder hacer tu obra en esta ciudad. Gracias porque somos una visión bíblica, una visión que nos lleva a avanzar en establecer tu reino en esta ciudad, Reus, Tarragona, Barcelona. Gracias, Señor, porque estos valores sabemos que son valores, son columnas Amén. en nuestras vidas que van a provocar un incremento en el conocimiento y en la práctica de tu palabra. Gracias porque como miembro del cuerpo de Cristo yo honro y cultivo el ambiente del cielo en nuestro medio, tanto Señor en el servicio, en las celebraciones, en los encuentros, en todo lo que hacemos para ti, Señor. Voy a servir con excelencia, voy a honrar tu presencia, voy a honrar el conocimiento que obtengo, Señor, cada vez que nos reunimos. Voy a honrar cada detalle de lo que preparamos para las personas cada vez que nos reunimos y voy a dejar que mi vida sea un instrumento en tus manos para poder bendecir a otros. Voy a dejar de ser alguien que vive sin expectativa y voy a tener la expectativa puesta en que yo voy a hacer tu mover. Yo voy a provocar el mover de Dios en mi barrio, en mi familia, en mi ciudad y junto con mi iglesia vamos a dejar un legado a las próximas generaciones por lo que estamos haciendo hoy, semana tras semana. Gracias, Señor, porque me ayudas a ser un corazón enseñable, un corazón humilde. Gracias porque tengo la actitud correcta en mi corazón y gracias porque soy fácil de corregir, fácil de instruir. Tu palabra alumbra mis pies y soy obediente a la instrucción que tu palabra trae a mi corazón. Y gracias, Señor, porque sé que cada vez me parezco más a Cristo. Cada vez, Señor, que yo obedezco tu palabra, me parezco más a ese modelo que nos dejaste. Y gracias porque sé que estoy aquí para servir y no para que me sirvan. Gracias porque sé que tú impartes palabras de vida eterna a mi vida a través de todo lo que estamos haciendo. Tú vas manifestando tu reino y todo lo que sale de mí prospera, Señor, no solo en mí, sino que en la vida de todos los que están a mi alrededor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así Bueno, que recordemos que valorar lo que Dios valora es lo que nos lleva a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Sí? Cuando tú y yo practicamos estos valores, automáticamente estamos pasando de vivir temporalmente a vivir eternamente. ¿Sí? Vivir eternidad hoy es conocerle a ujú, Él y conocerle a Él pues es saber que es importante para Él. Por ujú, eso es que practicamos estos valores, porque amén. sabemos que son importantes para Él. Así que un abrazo, bendiciones y Hasta la nos próxima. seguimos viendo, ¿sí? Hasta la próxima.